Bienvenidos al estudio de hoy. En el estudio anterior hablamos acerca de algunas disciplinas que evidencian nuestra fidelidad a Dios. Y hablábamos que la oración, la lectura, meditación y aplicación de la Escritura, y asimismo hablamos acerca del servicio que nosotros damos a otros cristianos. Estas tres prácticas, hermanos, deben ser parte indispensable en nuestra vida y en nuestra conducta cristiana. Hoy vamos a hablar acerca de algunas otras disciplinas que también son muy importantes para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Y quiero referirme en primer lugar a la bendición de dar. Esta disciplina está muy relacionada con la anterior, con la de servir, porque precisamente se trata de dar de lo que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de esto, hermanos, a mí me gusta hablar de tres cosas que nosotros somos llamados a dar. En primer lugar, estamos llamados a dar tiempo, talentos y tesoros. Yo le llamo las 3T. Recordemos, hermanos, que el tiempo es muy importante porque tiempo es literalmente vida. Así que cuando nosotros damos nuestro tiempo para el servicio en la iglesia, cuando nosotros damos nuestro tiempo para servir a otros cristianos, estamos dando literalmente nuestra vida por otros. Así que esto es muy, muy importante. Cuando hablamos también de talentos, los talentos, hermanos, se refiere a aquellas habilidades o aptitudes naturales que nosotros tenemos para desempeñar una labor importante. Y aquí quiero destacar algo que es bien llamativo. Cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó, a cada uno de nosotros nos dio talentos muy particulares. Es decir, que mis talentos no son iguales a ninguno de ustedes, ni los individuales de cada uno de ustedes son iguales a los míos. Y esto es muy importante, porque como Pablo explica en la epístola a los Romanos en el capítulo 12, somos miembros los unos de los otros en la congregación. ¿Qué significa entonces? Que mis talentos, junto con sus talentos, deben unirse para crear edificación para otros. Es decir, que como mis talentos son diferentes a los suyos, usted los necesita. Igualmente, yo necesito sus talentos para también ser edificado. Entonces, cuando todos en la congregación ponemos a disposición nuestros talentos y los damos decididamente y desinteresadamente también, entonces todos somos bendecidos. Así que, hermanos, yo les llamo, les hago la invitación para que pongan sus talentos al servicio del Señor, pongan sus talentos al servicio de los hermanos, para que todos podamos ser bendecidos con sus talentos. Así que la tercera, digamos, acción o el tercer rubro que nosotros podemos dar son nuestros tesoros. Y cuando hablamos de nuestros tesoros, se refiere a la riqueza material. Nosotros en la iglesia, hermanos, somos enseñados a que debemos dar de nuestros recursos materiales, ya sea a través del diezmo o a través de las ofrendas. Como nuestro pastor nos ha enseñado, el diezmo es de Dios, el diezmo es del Señor y a Él le pertenece. Las ofrendas es lo que nosotros damos, lo que nosotros ofrecemos al Señor. Cuando hablamos de diezmo debemos recurrir al Antiguo Testamento porque en la ley de Moisés, en la legislación mosaica, se fue establecido cómo debía ser el diezmo. De hecho, había para los israelitas 3 tipos de diezmo. El primero, el 10%, lo entregaban íntegramente al sacerdote o al levita, lo llevaban directamente al santuario. Y esto era para el mantenimiento, para el sostenimiento de sacerdotes y levitas. Recordarán ustedes que cuando Josué repartió la tierra, a los levitas, a la tribu de Leví, no les dio territorio. La porción que les dio a esta tribu fue los diezmos de
los demás, los diezmos de las demás tribus. Entonces, por lo mismo, cada israelita tenía la prerrogativa de llevar de sus cosechas, de todo lo que producía, el diezmo, la 10ª parte, al sacerdote y al levita para que ellos pudieran mantenerse. En Deuteronomio se habla de un segundo diezmo y ese diezmo precisamente se recogía a lo largo del año para tenerlo cuando subieran al templo, para subir al altar, pudiera toda familia israelita compartirlo entre ellos. Era para ellos, para que pudieran disfrutarlo, para que pudieran compartirlo en familia. Y había un tercer diezmo que se apartaba cada 3 años, que era para compartirlo con los huérfanos, con las viudas y con los levitas pobres. Entonces, habían básicamente 3 tipos de diezmos que había sido instituido para que los israelitas lo dieran. A nosotros simplemente se nos ha enseñado o se nos ofrece la oportunidad de dar un solo diezmo. Cuando hablamos de las ofrendas se refiere, hermanos, a todas aquellas ofrecimientos, a todas aquellas efectivo o que nosotros damos de manera generosa para la congregación, para todas las actividades que hay en nuestra iglesia. Entendemos y sabemos que hay muchos, sostener una obra, sostener una iglesia, pues demanda mucho dinero, muchos recursos. Por lo tanto, nosotros generosamente debemos dar para sostener la obra. Así que, de hecho, es un privilegio, es una bendición poder dar de nuestros recursos, de nuestros talentos y también de nuestro tiempo. Así que hagamos también de esta práctica, hagamos también de esta disciplina una parte integral de nuestra vida, y de esa manera estamos mostrando nuestra fidelidad a Dios. Quiero asimismo referirme, hermanos, a una 5ª disciplina que también es muy importante, y es el testimonio cristiano. Nuestro pastor en sermones anteriores nos ha estado haciendo énfasis en que nosotros debemos tener una conducta intachable. Y definitivamente ese es el llamado de nuestro pastor, pero asimismo es el llamado del apóstol Pablo a la mayoría de los cristianos en sus epístolas. Quiero comenzar haciendo una referencia muy importante. En el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, Jesús hizo dos similitudes, 2 metáforas. Él hace 2 comparaciones entre lo que nosotros somos. En primer lugar, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Por qué Jesús nos comparó con la sal? Para nosotros en este tiempo no es tan importante la sal. Sí es necesaria en la dieta, pero no es tan importante. Es más, sobre todo ahora que se le ha dado tanto énfasis a que la sal pues, puede producir algún proceso de hipertensión. Pero en los días de Jesús, la sal era un recurso indispensable, era un recurso muy valioso. Primero, porque de la sal dependía la vida o la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que en ese tiempo no había refrigeración, no había manera de cómo preservar los alimentos. El único medio era a través de la sal. Y tener sal significaba poder preservar los alimentos para los meses fríos y duros del invierno. Si no había sal, significaba no poder tener alimento. Por eso digo, significaba la vida y la muerte, o la muerte. Por lo tanto, cuando Jesús nos compara con la sal, lo que está diciendo es que nosotros somos indispensables, somos valiosos en este mundo. Y cuando Jesús dice
que la sal, cuando pierde su sabor, ya no tiene más utilidad, estaba refiriéndose a un tipo específico de sal. La sal pura, la sal normal que era extraída de minas o del mar, esa sal definitivamente no pierde su sabor, pero había un tercer tipo de sal que extraían del mar muerto y esa estaba muy contaminada, estaba muy mezclada con yeso y con algunos otros minerales, y esa sal no se usaba ni para preservar los alimentos ni para darle sabor. Esa se usaba para las calles, se usaba para evitar que las malezas nacieran en la calle. Entonces simplemente, por eso es que dice que no sirve más para nada, sino que para ser pisoteada por los hombres, porque se usaba específicamente para las calles. Sin embargo, Jesús dice, no es ese el tipo de sal que yo quiero que ustedes sean. Yo quiero que ustedes sean la sal que preserva y que da sabor. Así que, hermanos, esa es la primera referencia que Jesús hace a que nosotros debemos ser distintos en este mundo. La segunda comparación que hace está en el versículo 14 en adelante. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es importante tener en cuenta que en este tiempo pues no había luz eléctrica y los israelitas se alumbraban con unas lámparas que tenían un depósito donde colocaban el aceite y en el otro extremo tenía un mechero. La luz era débil y debía colocarse en lugar alto para que alumbrara a toda la casa. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son llamados a alumbrar. Y hay una palabra acá muy importante, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta frase, hermanos, es extremadamente relevante, porque lo que el Señor quiere es que nosotros mostremos a los demás una conducta, una forma de ser, una forma de conducirnos diferente, a fin que ellos noten buenas obras en nosotros, que ellos noten buena voluntad en nosotros y a raíz de eso puedan glorificar a nuestro Padre Celestial. ¿Saben, hermanos, qué relevante es para Dios que a través de nuestra vida Él pueda ser glorificado? Y se me viene a la mente ahora cuando David, desobedeciendo a Dios, tomó una mujer que no le pertenecía, mató al esposo. Y bueno, pasó un año, parecía que todo había quedado oculto, pasó un año y más o menos al año Natán, el profeta, llega y le dice a David, y le cuenta una parábola y le dice a David, había un hombre que tenía muchas ovejas y había un hombre que solo tenía una. Luego le llegó una visita al hombre rico y él, en vez de tomar una de sus ovejas, tomó la del hombre que solo tenía una. Y David se enojó y le dijo, ese hombre es digno de muerte. Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahí David reaccionó y le dice, he pecado contra Dios. Y Natán le dice, Dios también te ha perdonado. Sin embargo, porque diste a los demás de qué hablar, porque diste a los pueblos una ocasión para blasfemar en contra de Dios o tomar en vano el nombre de Dios, el niño que ha nacido se va a morir. Vean ustedes, hermanos, qué importante es eso. Y esto, por cierto, está relacionado con el tercer mandamiento, que es tomar el nombre de Dios en vano. Vean ustedes que lo que Dios quiere es que nuestra vida refleje su luz, que nuestra vida refleje que le conocemos a Él. Lo que Él quiere es que nuestra vida refleje las buenas obras que Él hace, para que cuando nosotros por nuestra conducta reflejemos que conocemos a Dios, reflejemos esa luz, Él sea glorificado. Ahora la pregunta es, ¿cómo es nuestra conducta? ¿Estamos con nuestra conducta honrando a Dios? ¿Nos diferenciamos de los demás? ¿Parecemos cristianos? ¿Nos comportamos como verdaderos hijos de Dios? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Pablo, hermanos, a los colosenses en el capítulo 3 les hace 2 listas de cosas que ellos deben dejar.
Le dice, la primera lista le dice, bueno, esas cosas ustedes debieron ya haberlas dejado, pero hay una segunda lista que son cosas que a veces están entre nosotros y no nos damos ni cuenta, porque subterráneamente se han quedado y nosotros no las hemos abandonado. Así que el llamado hoy es que demos un testimonio que honre a Dios. Dejemos las cosas que un hijo de Dios está supuesto a no hacer y hagamos aquellas cosas que un hijo de Dios está supuesto a hacer, las buenas obras de su Padre Celestial. Que nuestra conducta, hermanos, honre y ponga en alto el nombre de Dios. Y quiero referirme finalmente a una sexta disciplina que nosotros debemos hacer, y es el poder de la gratitud. Pablo, hermanos, hablando a los tesalonicenses, les dice, dad gracias en todo. ¿Qué significa, hermanos? Que nosotros debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios dando gracias en todo. Yo lo he visto muchas veces y quiero comentarlo. A veces, hermanos, cuando estamos orando por una petición y Dios nos responde, nosotros normalmente decimos, gracias a Dios, Dios es fiel. Ahora la pregunta es, si Él no hubiera respondido, Él siempre nos responde, pero si no hubiera respondido de acuerdo a como yo deseo, ¿será que Él no es fiel? Esa es una pregunta que debemos hacernos y debemos reflexionar. Dios es fiel y Él será fiel siempre, porque esa es su naturaleza. Pero nosotros debemos entender que cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, ese es el camino que Dios quiere que recorramos. Es justamente el camino que Dios quiere que recorramos, es justamente por donde Dios quiere que pasemos. Esa es la lección que Dios quiere que aprendamos, porque a veces nos vienen algunas circunstancias que no son como nosotros quisiéramos y le decimos, Señor, quítame esta circunstancia, no quiero estar en esto. Pero debemos entender que ahí es por donde Dios quiere que pasemos, porque la única forma de crecer, la única forma de expandernos, la única forma de ser mejores es específicamente pasando a través del desierto, es pasando a través del fuego. Y hay ejemplos, innumerables ejemplos en la Biblia, que cuando Dios estaba llamando a alguien a una misión importante, lo mandó al desierto, lo mandó a la dificultad, para que por medio de la dificultad pudiera crecer y estar listo para la obra que Dios lo estaba llamando. De igual manera nosotros, no renunciemos ni reneguemos de las circunstancias que Dios pone en nuestra vida. Más bien, debemos dar gracias. Siempre debemos dar gracias, como dice Pablo, en todo. Y dando gracias, hermanos, cuando damos gracias a Dios, estamos reconociendo que Él es el primero en nuestra vida y que aceptamos su soberanía sobre nosotros. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias, perdemos el enfoque de lo negativo y ponemos el enfoque en lo positivo. Cuando nosotros aprendemos a dar gracias, dejamos de ver la tiniebla, dejamos de ver la noche y empezamos a ver que la luz de esperanza, que el sol de esperanza está por salir. Cuando nosotros damos gracias, empezamos a notar que hay una salida sin importar la circunstancia que estemos pasando. Así que, hermanos, debemos hacer también la práctica de dar gracias un hábito, una disciplina diaria en nuestra vida. Que, hermanos, mi propósito al hablarles de estas 6 disciplinas a través de estos 2 estudios es precisamente que nosotros lo hagamos una práctica constante en nuestra vida. Y de esta manera nosotros le estamos mostrando la fidelidad que nosotros tenemos, el amor que nosotros tenemos a Dios y estamos correspondiendo a su fidelidad eterna. Que Dios nos bendiga a todos.